El cine marcó también una época, creo que como en todos los pueblos, en todas las ciudades, que luego por el progreso y por las distintas ofertas que hubo en otro sentido, dejó de funcionar o dejaron de funcionar. Ese triste momento en que las salas no se mantenían con el cine, la alternativa era el teatro. A partir de esas fechas es que también se brinda la sala para los espectáculos teatrales de tipo comercial que se dan en las temporadas veraniegas. Y bueno, en los últimos años prácticamente, a partir del año 85, 84, ya prácticamente todas las temporadas veraniegas, la sala del Yolanda se dedica al aspecto teatral. Y continuaba en la temporada de verano como cine el Océano. Ya a partir del año 89, los costos de explotación fijos empiezan a ser demasiado altos y prácticamente el Océano cierra durante la temporada de invierno para reabrir cuando cierra el Yolanda para empezar como teatro. También había que aprovechar un poco lo que era la temporada de verano. Y se había hecho el Teatro Acuario, el cual no estaba en funcionamiento todavía, y Piccini, el famoso productor, dueño de teatro que tenía Teatro La Sombrilla, el Cine Teatro Colón de Córdoba, él instala un cine en la Galería Acuario. La película del momento era Toy Story. Yes, it is a mistake, because you see the bed here is my spot. Otro tremendo éxito que no había que desaprovecharlo y además Carlos Paz no tenía cine. Entonces me llama para que le dé unos días de función. Piccini, todos lo recordamos con cariño, era muy bueno el gordo, pero el gordito había que cuidarse de que a uno le pague. Entonces, ¿yo qué hacía? Me paraba al lado de la boletería, entraba la gente, dábamos 2 o 3 funciones. Entraba la gente, me decía la boletería, ya está, Omar, ya está, ¿podés largar la película? Bueno, páguenme la función. Me pagaba la función. Sí, había que asegurarlo, el gordo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son anécdotas. Ya había desaparecido el Yolanda, el Océano duró un poco más, pero no mucho. Ya hasta creíamos que desaparecían los cines, hasta que los hicieron más chiquitos y ahí siguen. A mí me tocó entrar en una época cuando el cine sufre una transformación, que se convierte de una sala tradicional al multisala. En el multisala que tenés mayor oferta porque tenés más películas en diferentes horarios. Y por lo contrario que me decía la gente de la consultora de Warner y de Fox, que Carlos Paz no daba para poner salas en ese momento, fue el año 2000, yo no le di pelota y las puse igual. Abrí los Hollies en plena peatonal y fue un gran acontecimiento en Villa Carlos Paz porque la gente podía ver los estrenos de manera simultánea con Córdoba. Antes se tenía que ir a Córdoba y cuando la película ya se dejaba de dar en Córdoba venía Carlos Paz. Y a partir de ese momento es como que la gente creó el hábito de poder ir al cine sin tener que hacer la gran salida del cine. Porque una cosa es decir, bueno, hagamos la salida del cine, vámonos al shopping, vamos a comer, vamos a ver una película, después nos vamos a tomar algo que está bueno, es un buen plan, ahí sí podés agarrar el auto y te vas a Córdoba, hacer un plan completo. Pero si vos estás acá, en uno de los departamentos de acá, en OJ, y decís, che, en media hora empieza la película, ¿vamos a verla? Hacés el plan de ir a ver la película, que en definitiva es lo que vos querés ver. Entonces eso es lo que yo evalué en su momento, de mucha gente de Carlos Paz que me decía, tenemos que irnos a Córdoba, y bueno, y puse la sala y me fue muy bien. Así que, por el contrario de lo que decía Warner y Fox, Carlos Paz era una plaza, y es todavía una plaza muy interesante para la cinematografía. Bueno,
Avante media. Avante media puedo llevarlo yo. Baje a echar esta porquería. Necesitará otro barco más grande. El cine Yolanda y el cine Ocean eran algo más que un cine, eran lugares de encuentro social. Y es como dice Vanini, el cine, la sala, era un sitio de encuentro social y pasaron otras cosas más allá de las proyecciones. El pueblo lo usaba para todo tipo de actos. La sala, tanto del Yolanda como del Ocean, no estaban abocadas a dar funciones de teatro, pero en aquel entonces, cuando se iniciaron por el año 50, en Carlos Paz prácticamente eran las únicas salas que había para cualquier otro tipo de espectáculo que no fuera el cinematográfico, con la diferencia de que el Yolanda contaba con camarines, contaba, digamos, estaba adecuado para dar funciones cinematográficas, no así el Ocean, el cual carecía de estos elementos y entonces resultaba más dificultoso poder montar una obra teatral no teniendo las condiciones edilicias adecuadas. Las instituciones supieron tomar por asalto ese escenario de Yolanda, tal como nos contaba el ingeniero Bonzano en 1993. Una sociedad que habíamos formado en Carlos Paz, los ingenieros, arquitectos y constructores, que se llamaba APIA, Asociación Profesional de Ingenieros y Arquitectos, tomó en sus manos la gestión de hacer la obra. Y dentro de esa sociedad comenzamos a movilizar el pueblo. Hacíamos reunión en todos los barrios, comisiones vecinas, en todos los barrios, diciéndole lo que iba a hacer esa obra, que era el futuro de Carlos Paz. Carlos Paz con agua se va a convertir en una gran ciudad. Carlos Paz sin agua no va a ir a ningún lado. Yo todos los días me iba al cine de BC, que todavía existe, el cine acá del centro, el Yolanda, y me iba al cine Ocean. En el intervalo me subía en el escenario y le hablaba a la gente. Le decía, mire, si cada uno de nosotros fumamos un cigarrillo menos por día, vamos a tener la obra del agua. ¡Tan barata! Sí, le digo, es barata, pero si todos dejamos de fumar un cigarrillo por día y lo echamos en esta alcancía. Bueno, y todos los días me iba al cine. Entonces la gente empezó a entrar. Formamos una cooperativa entre los amigos, con personería jurídica y todo. Vamos a hacer la obra. Pero ¿qué pasó? Hacía falta la plata. Entonces, ¿qué hicimos? Una trampa que el pueblo me ha de perdonar toda la vida. Pusimos un cartel donde estaba la galería, donde está la Galería Sarmiento. Hoy la cooperativa de agua recaudó 40.000 pesos. Otro frente al Cine Ocean, otro frente al Banco Córdoba, y no me acuerdo otro. Y al día siguiente yo temprano me levantaba, iba y borraba y ponía, hoy recaudamos 60.000 pesos, ya tenemos 100.000. Todo mentira, no había pagado nadie. Y la gente vio eso y empezó a pagar. Y otra cosa lindo del cine, Luisito, es Carlos Paz fue un escenario en los 60 muy lindo, muy usado por la cinematografía argentina. Claro, todos los de Sandro, Palito Ortega. En la de Sandro, uno de los taxistas personales de Sandro fue Hermes Bertorello, con un Fiat 1500 que lo llevaba a La Falda. Y lo llevaba del hotel a Keop. En Keop se filmaron muchas películas. También, bueno, de más está decir que la primera actriz
bien reconocida y que, de Carlos Paz, Mercedes Carrera, se va de acá con una película filmada como de Londres llegó un tutor con Carrera, ¿no? Que fue filmada en los hoteles de Castelletti, pero después, hasta ahora, se siguen filmando películas en Villa Carlos Paz. De Londres llegó un tutor, una película íntegramente filmada en Villa Carlos Paz. Eran tan pocos los recursos de producción que Aldo Rigacio era el único que tenía traje y resultó ser el padrino de la boda. Carlos Paz está muy ligado al cine, no solamente a los dos cines que tuvimos, que fueron una belleza, el Yolanda y el Océano, sino que la industria cinematográfica usó nuestro escenario carlospacense, nuestra belleza, como parte de sus películas. Bueno, el cine del lago, hacemos una pausa. Porque se van a encontrar después de tantos años. Hola, Hola, Mirta. ¿Qué ¡Qué tal? gusto! Estás siempre igual, no te pasan los años, Mirta. No dejo pasar. El encuentro de Mirta y Omar, generado para este documental, parece de cine. Y de festivales ellos dos nos van a contar. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. ¡Armas al hombro! ¡Apunte! El primero fue en el año 84, a un año del inicio del gobierno democrático de Alfonsín. Yo era jefa de prensa en ese momento, gracias a que mi ex profesor del IES, el doctor León Grimberg, me había llamado para trabajar. Yo era licenciada en Ciencias de la Información, fascinada por estar iniciándome en Carlos Paz, mi ciudad natal, donde había hecho toda mi vida. Inventé el Festival de Cine en Libertad, porque dábamos las películas que habían sido prohibidas durante el proceso militar y los estrenos de los últimos 2 años. Así que hicimos en un teatro, el Teatro Sorba, frente a la Clínica Conde, se acordarán los carlospacenses, sobre el lago Sierra, confitería tradicional, y vino María Luisa Bember. En ese momento trajo Camila, que al año siguiente fue nominada, o al año siguiente, meses después, nosotros lo hicimos en diciembre al festival del 84, y en marzo del 85 compitió por los Oscars como una de las 5 películas nominadas para Mejor Película Extranjera. Y 10 años después, desgraciadamente, justo en el momento en que yo estoy esperando, fallece María Luisa Bember. Me vengo a Carlos Paz a hacer un duelo. Y se me ocurrió al ver a Ecatur, esta organización privada que trabajaba como los dioses. Yo nunca había visto semejante organización en Carlos Paz, en combinación con la municipalidad, que estaba Pipo Conde en ese momento como intendente, también nos conocíamos de chicos. Y se dio, entonces yo programé un festival que necesitaba imprescindiblemente del apoyo de Ecatur y de la municipalidad, si no era imposible. Y de Omar, que en ese momento era el único que sabía proyectar cine. Era el único operador y dábamos cine a la mañana, a la tarde, a la noche, estaba todo el día proyectando. Para poder volver a hacer festivales en Carlos Paz, que es mi sueño, sí, donde cuento desde ya con Omar, el tema es que el prejuicio de que el cine argentino no gusta y que en Carlos Paz no funciona, no existe como realidad. Porque nosotros dábamos función matiné a la siesta con las películas que dice Omar, que eran clásicos de los años 60, Leopoldo Torres Nilsson, o más todavía como Pelota de Trapo. Luego dábamos la sesión matiné con películas intermedias de hacía 10 años y luego los grandes boom, los grandes estrenos como Caballos Salvajes de Sbaraglia, que terminamos haciendo
3 funciones. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Y allá se van Mirta y Omar, como los caballos salvajes de Esbaraglia, esperando encontrar la forma de retomar con los festivales en la villa. Pero igual no tengo a dónde ir. Era el punto de encuentro, era el punto no solamente de enterarnos de qué es lo que podíamos hacer a través de esa fantasía que el cine nos proponía, donde muchas veces salíamos imitando al actor principal, al héroe o al villano, según de qué lado te gustaría estar. Era para nosotros la imagen de lo que podíamos, queríamos, debíamos o no hacer. El cine ya murió varias veces. Lo mató el videoclub, lo mató el cable y los canales de películas. Se reinventó, se repuso, apareció Netflix y de nuevo le gritaron jaque. Pero no, el cine, la ida al cine, parece que no va a morir jamás. Y lo digo porque nos quedan miles de anécdotas para compartir. Había algunos iban hasta fumaban algunos. Bueno, así en el cine había de todo, hasta tomábamos también. Un día llevamos una sidra con el flaco Milatín más chico y era medio embajada así. Y el flaco la largó, clink, 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 en media película y iba la botella para allá. Bueno, soy historia, ¿no? Tenemos historia. Porque en este pueblo es como se agarra un lugar y allá vamos todos. No importa qué le debemos al otro. Vamos siempre a un lugar todos. Haya lugar, y si no hay lugar, mejor. Hacemos cola y esperando. Bueno, entonces allá fuimos al Yolanda. O donde entraba el Lolo Conci a la noche y decía buenas noches, ¿no es cierto? En el medio de la función del cine, a lo oscuro, y se pegaban todo la carcajada y a lo mejor una película dramática. Entraba el famoso Lolo Conci escuchando el partido con volumen, por supuesto escuchaba la película y el volumen de la radio de Lolo que escuchaba el partido del viernes a la noche. A veces íbamos, cuando éramos muy pendejos, íbamos a hacer bardo, íbamos al Océano, al Yolanda. ¿Y cuál era? Siempre daban la película buena en segundo y la primera en una garcha. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprábamos chicle y ¿cuál era la onda? Tirarle chicle a la pantalla. Entonces, aparecía un lunar. Ir al cine de noche y volver corriendo a mi casa. Porque claro, me daba miedo pasar todas esas calles sin iluminación, de la Sarmiento acá a la Pellegrini donde vivía yo, corriendo, arrancaba en el océano y paraba, no había perro que no te ladrara. Y el miedo de hacer, por ejemplo, las 4 cuadras de la calle Asunción, que eran de tierra y sin luz, pensando en Ibáñez Menta. Que no llevábamos, cuando éramos chiquitos, la plata justa para pagar la entrada al cine. Don Victorio nos mataba si no íbamos con lo justo. Algún dinerito para comprar los maní con chocolate para Muñeca, que estaba siempre ahí firme los dos. Rocky 3 me echó Muñeca porque gritamos, nosotros nos sentábamos en la última, como es su última fila de asientos, y ella nos llamaba a tener compostura. Chicos, tengan compostura, o sea, que nos portemos bien. El cine Océano, yo me recuerdo de que tenía que decir al de adelante, dice, che, sacate el sombrero, porque iban con un sombrero así grande la gente, y en sulky para colmo, ¿viste? Así que... Y el recuerdo del cine, de esas butacas de cuero, donde uno se acomodaba y los resortes marcaban esa comodidad que teníamos. Y éramos 6 o 7 en el cine. Un peliculón. Cuando estaba por llegar al final,
que siempre se desenvuelve bien. ¡Pap! Se cortó la película, se prende la luz, nos empezamos a mirar, porque a veces se cortaba la película, nos empezamos a mirar así, y sale el viejito que cortaba entrada ahí en la entrada, no me acuerdo cómo se llama, dice, bueno, el intervalo, y nos quedamos así, el día de hoy que no sabemos cómo terminó esa película. Sácate, se cortaba, de haber sido, se cortaba. Entonces el viejo estaba ahí arriba, todos los otros de acá ya sabían. Vittorio! ¿Hasta cuándo mierda va a cortar la película? Che, pasale entera, qué sé yo. No es que la corte, dice Colorado, lo que pasa es que si la película viene mala, la culpa no es mía. ¿Qué fue lo eterno y continuado en estos cines? Que se cortaban las películas. Entonces todos, cuando éramos más chicos, no decíamos nada. Pero cuando éramos más grandes decíamos, don Victorio, ¿qué pasó con la película? Y don Victorio todos los días nos decía, ¿qué querés, pichón, si las películas vienen malas? Siempre nos decía lo mismo y salíamos todos chochos. Mentira, le mandaba tirejeretazo para que durara menos, qué sé yo qué hacía. Pero era, mira, todos... película entera no veías nunca. También los mejores recuerdos, qué sé yo, La última nieve de primavera, salir llorando todo, los de Travolta, esas películas las vi en esos cines. Como también fue el primer cigarrillo, el primer chape que uno pudo realizar en aquellos cines donde íbamos a las 5 de la tarde. Hubo un tiempo, las chicas se deben acordar, que estuvo de moda unos sacos como de Angora, pintados de naranja, uno celeste, de cualquier color, eran como de Angora, así, unos pelos así, yo no sé si eran de plástico, qué sé yo, y de diferentes colores. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos iban con el saquito, el pulovercito, venía al intermedio, salía la gente y decíamos, mira, uy, este estuvo con aquella. Aquel, mirá, estuvo con aquel, se le sacaba la chispa todo, ¿viste? Lo que habían estado con la mina ahí que... ¿Querés que entre en detalle? Y qué sé yo, un besito, alguna comidita, no sé, algo que no te dejaban entrar al cine, pero bueno, escondido lo hacía. Y estaba el besito, a eso me refiero. Éramos niños, adolescentes. Claro, si le quedaba todo el brazo, todo con el color de la mina, de que habían estado ese día en el cine de Holanda. Ay, cuántas cosas. Recuerdo una anécdota que había un cartero que era muy, muy bravo. Un cartero, viste, que era conocido, más grande que nosotros. Y ya el tipo estaba con su novia, dándose unos besos y estaba por empezar la función. Y estábamos en el grupo nuestro y adelante había otros amigos nuestros. Y me dice, tirame un caramelo. Y recuerdo que le tiro el caramelo y le pego al cartero a la cabeza. Estaba a los besos con él, se dio vuelta y nos tiramos abajo porque nos quería que haga trompa y no sabíamos la cara que poner, ¿no? Pero bueno, todas ese tipo de anécdotas realmente no. Perdón. No te dejo el asado. Cuando pasaron a Tootsie, de Dustin Hoffman, que llovía, se caía como es el cielo, bestseller de aquellos, como es todo el pueblo a ver Tootsie. Bueno, en el Pullman hay que decir algo, ¿no? La verdad que ya eran los últimos momentos del cine, ya últimos años, había goteras. Recuerdo que como es que un personaje de Carlos Paz de la Villa, que no es otro que Osvaldo Simes, el turquito Simes, cayó con un paraguas y dicen, esta es mía. Y ahí descubrí yo que él siempre se sentaba al mismo lugar, por años. Cayó con un paraguas y lo abrió, porque había una gotera. Y vio Tootsie así. Una cosa es contarlo y otra cosa es cómo es vivir ese momento. En la adolescencia también era un espacio de encuentro y de socializar en Carlos Paz, que era el cine, ¿no? Después del cine en general me ha tocado, qué sé yo, ver una película, por ejemplo, en el cine Ocean, con un día de lluvia y no poder escuchar nada. Se interrumpió 2 o 3 veces, pues empezó a llover torrencialmente y el ruido que hacía la piedra en la chapa. Pero sí, los dos cines de acá marcaron tendencia. Éramos más del cine Ocean que del cine Yolanda, pero en definitiva los dos marcaron parte de nuestra historia. Era, qué sé yo, se iba al cine porque no había otra cosa en invierno. ¿En qué tiempo usted iba al cine? Si no llevaba corbata, nosotros teníamos corbata para darle al cliente porque se pone para entrar al cine. Tenía que entrar de saco y corbata. Y era una modalidad que se cumplía religiosamente sin ningún problema. Igual que ahora. Con Jorge, vamos Jorge, vamos, nos encontramos. No mirábamos la película que daban ni que daban, sino que íbamos al cine porque nos gustaba el cine. Yo tenía más, o visité mucho más el Yolanda de Don Vittorio. Besecchi, que
la verdad fue un hombre también que hay que reconocerlo, fue una de las personas que digamos, brindó todo su patrimonio y su esfuerzo para que la oferta cinematográfica también estuviera en la ciudad, ¿no? Que en definitiva, para propios y extraños... Era un espacio de encuentro. Cuando éramos adolescentes, los noviazgos que se han hecho ahí en el Cine Yolanda eran también... Eso sería, no habría que contarlo mucho porque... Y después, bueno, ya cambió mucho el mundo del cine, desapareció el Cine Yolanda, aparecieron otras experiencias y bueno, seguí viendo cine creo que en casa y a través de otros formatos porque el mundo de las imágenes cambió mucho, sobre todo en los últimos 20 años y ahora miro Netflix cómodamente instalado con una buena calidad, pero desde hace poco, desde hace muy poco. Después recuerdo ahí también haber visto Sansón y Dalila, y una película que me impactó muchísimo es Viva Zapata, con Marlon Brando y demás. Qué sé yo, una época muy linda. Para mí fue una época muy, muy, muy linda. En ningún momento puedo decir que me arrepiento de haber vivido algo, no. Para mí fue todo muy, muy lindo. Muchas veces era muy estricto el control en cuanto a la edad. Hoy cualquier chico tiene acceso a cualquier tipo de película o de cosas indebidas, ¿no? Y nosotros no había televisión que pudiera hacer de que tengamos algún tipo de vista sobre lo que los chicos queremos ver, ¿no? ¿Confesás, fuiste a ver Calígula? No, pero ¿sabés qué es lo que tratábamos de hacer y nos colábamos para ver a Isabel Sarli? Y se nos hacía difícil. Me parece que nosotros nos creíamos vivos y don Vittorio se hacía el tonto para que pudiéramos entrar a veces. Esa es la realidad. Sí, nosotros, ¿sabés qué hacíamos con los changos? Juntábamos el guano de los caballos de mi viejo para venderlo para las quintas, las viejas, en una bolsa. Y vendíamos eso y con eso chiroleábamos, algo hacíamos. Iba a comer una pizza, una porción de pizza en la Chiquini. Olvídate. Si íbamos a comer la porción de pizza no podíamos ir al cine. Así que había que ir cuerpeando el asunto, ¿viste? Que me estaba acordando hoy de una anécdota que nos pasó. Íbamos al cine. Yo no sé a qué íbamos, pero la anécdota me recuerdo porque habíamos sacado la entrada a la noche, que era cara para nosotros, éramos adolescentes, todos iban a la escuela, el Chicato Lange, y íbamos todo un grupo. Y sacamos para ver una película de risa, que creo que se llamaba La Gran Fiesta o algo así, no me acuerdo bien qué era. Y cuando estábamos por la mitad de la película dijimos, todo es una porquería esta película, no es de risa, no es graciosa, esto no es nada. Y Alberto Ferreira, mi flaco querido, que ya falleció, dice, nada, nos reímos todos, porque vinimos a reír, nos reímos, pero no nos vamos a reír. Fue tal el ataque de risa que nos agarró, que al final toda la gente se reía, no de la película, de nosotros, porque nos descompusimos de la risa, porque él dijo que si pagamos la película para reírnos, había que reírse. El cine para mí en aquella época, y lo siguió siendo durante muchos años, el punto de encuentro con la realidad y hacernos cargo también de esa fantasía que nos costaba vivir, pero a través de la pantalla formábamos parte, ¿no? Y el cine, bueno, es el séptimo arte, ¿qué te puedo decir? La botella de sidra del Gringo Landó y la de uno de los Milatich. La estuvimos buscando por la estrada, pero ya no creo que aparezca. Lo que sí creo es que nos merecíamos esta película, este encuentro con el cine de Villa Carlos Paz. Hasta del cine, mira, ahora me acordé de la botella de sidra. Hay que buscarla. Sí, hay que buscarla. Tomábamos cualquier cosa, a veces porque tomás sidra la cifra. No era muy lindo.